Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos de matemáticas básicas hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Función exponencial. Sea A una constante real, A mayor que cero y A distinto de uno. La función f de r en R, definida por f de x igual a la x, se llama función exponencial con base A. Gráfica de una función exponencial. Tenemos aquí a la izquierda una tablita para graficar y igual a 2 a la x. Por ejemplo, para x menos 3, llévale 2 a la menos 3, que es 1 sobre 2 a la 3, o sea, 1 sobre 8. Para x0, y es 2 a la 0, que es 1. Para x3, y es 2 a la 3, o sea, 8. Tenemos el punto 3, 8. Graficando varios puntos, tenemos una idea de cómo podría ser la curva. En el diagrama de la derecha, tenemos la gráfica de y igual a 2 a la x. En general, esta es la forma de la gráfica de la función a la x para cualquier a mayor que 1. Es una función creciente que intersecta al eje y en 1 y que tiene el eje x como una asíntota horizontal, aquí en el lado izquierdo. Si hacemos una tabla para y igual a un medio a la x, que es esta tabla de la izquierda en la parte inferior, graficando varios punticos, como los que muestra la tablita, hubiésemos tenido una gráfica como la roja. Esta es la gráfica de y igual a un medio a la x, pero también de punto 3 a la x, de punto 0001 a la x. En general, esta es la forma de la gráfica de y igual a la x para a mayor que 0 pero menor que 1. Es una gráfica que viene decreciendo, que intersecta al eje y en 1 y que tiene al eje x por asíntota horizontal aquí a este lado de la derecha. Como g de x, la función 1 medio a la x es igual 1 a la x sobre 2 a la x, pero 1 a la x es 1, nos da 1 sobre 2 a la x, que es igual a 2 a la menos x. Y si f de x es 2 a la x, entonces 2 a la menos x es f de menos x. Entonces, la gráfica de g es la reflexión respecto al eje y de la gráfica de f. Recuerde que cambiando x por menos x en el gráfico de una función, el nuevo gráfico se consigue reflejando el primero alrededor del eje y. En general, si f de x es igual a la x con a mayor que 0 y a distinto de 1, se tiene primero el dominio de df de la función es todos los reales, como ilustraremos en la gráfica. A la x es mayor que 0 para todo x en los reales, es decir, el rango de la función f es el intervalo 0 a infinito abierto en 0. La gráfica de f de x igual a la x pasa por el punto 0, 1, pues f de 0 es a la 0, que es igual a 1. Y si a es mayor que 0, la gráfica de f de x igual a la x tiene la siguiente forma. Este es el sistema cartesiano XY y la gráfica de a la x es la roja, que es creciente y que pasa por el punto 0, 1. Observe que el dominio de la roja es todos los reales. Proyectamos los puntos rojos verticalmente y la proyección daría todo el eje X. El rango de A a la X, que está representada por la curva roja, se consigue proyectando horizontalmente sobre el eje Y eso nos daría desde 0 hasta infinito, sin incluir el 0. Entonces el rango de A a la X es 0 a infinito. El dominio, todos los reales. Y además, la gráfica de f
se va acercando al eje X a medida que nos movemos a la izquierda, cuando X es mayor que 1. Si X es menor que 1, a la X viene descendiendo, es decreciente, pasa por el punto 0,1 y se va acercando sus puntos al eje X a medida que avanza la X. Si, por ejemplo, el rojo es el gráfico de 2 a la X, un medio a la X sería el amarillo, que es reflexión sobre el eje Y de la curva 2 a la X. Las gráficas de Y igual a la X y Y igual a 1 sobre a la X para a mayor que 1 son simétricas con respecto al eje Y. La curva verde corresponde a una función de la forma f de x igual a la x con a mayor que 1. Y la curva fucsia corresponde entonces a y igual a 1 sobre a la x, también para a mayor que 1. Esta curva fucsia es simétrica con respecto al eje y de la curva verde que representa a la función a la x. Ejemplo 1. Trace la gráfica de h de x igual a menos 2 a la menos x más 1 a partir de la gráfica de y igual a 2 a la x, utilizando las transformaciones de funciones. Solución. Partiendo de la gráfica de y igual a 2 a la x, una secuencia para trazar la gráfica de h es: de la página anterior tenemos el ejemplo 1, que es trazar la gráfica de h de x igual a menos 2 a la menos x más 1, partiendo de la gráfica de y igual a 2 a la x. Primero, y igual a 2 a la x, iniciamos de esta. Ahora, para irnos acercando a este resultado, vamos a cambiar x por menos x para obtener y igual a 2 a la menos x. Al cambiar x por menos x se hace una reflexión de la anterior con respecto al eje y. Ahora vamos a obtener este menos, ¿cómo? Cambiando en la gráfica obtenida en la expresión 2, y por menos y, tendríamos menos y igual a 2 a la menos x. Y multiplicando por menos 1 tenemos y igual a menos 2 a la menos x. Cuando uno cambia en una gráfica y por menos y, la nueva gráfica es obtenida de la anterior por reflexión con respecto al eje X. Ahora nos falta sumar 1 y sumando 1 tenemos y igual a menos 2 a la x más 1. Al sumar 1 se hace una traslación de la gráfica anterior una unidad hacia arriba. Entonces tenemos los pasos. Arrancamos de la gráfica roja que corresponde a y igual a 2 a la x. Debemos obtener 2 a la menos x, para lo cual reflejamos la roja en el eje y, cambiando cada punto su x por su menos x. Por ejemplo, el punto 3, 8 pasa a ser el menos 3, 8 cuando se cambia x por menos x. Y tendríamos una colección de puntos que corresponde a la reflexión en el eje y. Es esta de la derecha. Ahora hay que obtener este menos, que es como haber cambiado en y por menos y multiplicar por menos 1. Cambiando y por menos y, que es la reflexión en el eje x de esta anterior, que es esta curva. Esta pasa por el punto 0,1, esta pasa por el punto 0 menos 1. Y finalmente debemos sumar 1, lo que hace es subirla una unidad. Este punto que estaba en menos 1, 0 pasa a 0, 0. Y hay que subir una unidad cada puntico, quedando una curva como así. Entonces esta es la gráfica de y igual a menos 2 a la menos x más 1. Nota: todo número positivo a se puede usar como base de la función exponencial. Una base muy importante que se usa en muchas aplicaciones es el número irracional e, que es aproximadamente 2,7182, etcétera, que se conoce como el número de Euler. Este número se puede definir de muchas maneras. Una muy usada es que el número de Euler e es el número al que se acerca la expresión paréntesis 1 más 1 sobre n a la n. En otras palabras, que el número de Euler e es límite cuando n tiende al infinito de paréntesis 1
más 1 sobre n, esto todo elevado a la n. Función exponencial natural. La función exponencial natural es la función exponencial con base e. F de x es igual a e a la x. Vemos que 2 es menor que e, menor que 3. Habíamos visto en la página anterior que es aproximadamente 2.71. Por lo que la gráfica de f de x, e a la x, está entre las gráficas de y igual a 2 a la x y y igual a 3 a la x, porque usted puede elevar a la x 2 a la x menor que a la x menor que 3 a la x. La gráfica representada con color como azul es 2 a la x y en puntico fucsia está 3 a la x. Entre esas dos está e a la x. Como e a la x es una función exponencial con base mayor que 1, es creciente la curva roja y pasa por el punto 0, 1, es decir, intersecta el eje y en 1. Y el eje x es una asíntota horizontal para la curva. La curva se acerca asintóticamente al eje x cuando x tiende hacia menos infinito. Modelado de crecimiento exponencial. Si una población presenta una tasa de crecimiento que es proporcional al tamaño de la población en cada instante, entonces esta experimenta un crecimiento exponencial y su tamaño puede ser modelado por la función exponencial.